Muy buenos días, hermanos. Una vez más me toca poder compartirles el devocional. Eh, Me toca compartirles y seguir hablando acerca de la vida de Moisés, ¿sí? En Éxodo. En los devocionales anteriores a este estuvimos haciendo foco un poco en la vida de Faraón, ¿sí? Que en los capítulos de Éxodo hace foco en la vida de Faraón con respecto a su corazón, a su actitud, sí, mostrándose Moisés también cumpliendo con una parte del propósito de Dios para su vida, pero nos hace el enfoque en la vida de Faraón, en su corazón, en la rebelión que había en su vida y cómo se negó ante Dios, cómo se endureció su corazón ante nuestro Dios y cómo también Dios lo entregó a sus pasiones y a lo que su propio corazón deseaba. También a través de la vida de Faraón pudimos ver cómo el hombre se opone ante la voluntad de Dios y las consecuencias de aquello. Pudimos ver que Dios dio oportunidad a Faraón de dejar ir a su pueblo muchas veces, por lo menos 10 de las que hemos leído. Y en cada una de ellas Faraón se negó, endureció su corazón y fue contra la voluntad de Dios. Y así también, al ir contra la voluntad de Dios, pudimos ver cada una de esas actitudes reflejadas en lo que pasó contra el pueblo, en cada una de las plagas. Y hoy, siguiendo la historia, ¿sí? En Éxodo, vamos a hacer foco en el pueblo de Israel, como después de 430 años quedaron en libertad para poder irse de Egipto. Después de 430 años, perdón, de esclavitud, de subyugación de parte de Egipto hacia Israel, de tanto maltrato y de tanto dominio sobre Israel, ocurrió un hecho histórico. Después de 430 años, Israel pudo irse. Nosotros podemos leerlo en este momento, podemos repasarlo, ver lo que sucedió gracias a la palabra, pero en ese momento ellos no sabían que estaban cumpliendo algo histórico para el pueblo de Israel. Y cada uno de estos versículos quedaron plasmados en la Biblia y también quedaron plasmados en su corazón y lo pasaban de generación en generación para recordar de dónde Dios los sacó y con la mano poderosa que Dios los sacó. Porque lo que ocurrió no fue algo normal, sino fue sobre todo algo sobrenatural. Mucho más adelante en la historia, Nehemías iba a escribir este versículo. Nehemías 9, versículo del 9 al 10 dice: Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Y este evento también fue conocido por los enemigos del pueblo de Israel. Mucho antes de que Nehemías escribiera esto, los pueblos enemigos de Israel conocían lo que había acontecido en Egipto, lo que el pueblo de Israel había vivido y eran conocidos por lo sobrenatural que Dios hizo en ese momento. Tanto tiempo vivido, tantas cosas que deben haber vivido en 430 años, tantas generaciones que pasaron y tanto dolor que sufrieron. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 15, perdón, versículo 13 y 14 dice: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor, con mucho rigor. Por eso que decía que fue un gozo histórico, porque después de tanto sufrir, después de tanto tiempo, obviamente que Dios nunca los dejó, Dios estaba con ellos y estaba observando toda esta situación y también preparando a una persona para que los libertara.
Después de tanto se cumplió el tiempo de Dios y, y surgió un gozo histórico para el pueblo de Israel. Libertad, libertad de todo lo que habían sufrido por tanto tiempo y de lo que eso significaba para sus vidas. Realmente eran libres y podían irse. Y este momento histórico, este gozo histórico, hace y tiene mucha referencia hacia nuestra vida también. Podemos pensar en esto, podemos vernos reflejados en ese gozo histórico. Nosotros también hemos tenido un gozo histórico cuando fuimos libertados y cuando fuimos hechos libres por parte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos compartir ese mismo gozo, esa misma alegría de saber que somos libres. En ese momento ellos siendo libres de una esclavitud de hace tanto tiempo, y nosotros también podemos ser libres gracias a Cristo del pecado y de la muerte. Somos salvos por Él. En el momento en que le pedimos perdón por nuestros pecados y lo reconocimos como único y suficiente Salvador. Ese fue un gozo histórico para cada uno de nosotros. Y qué bueno que es recordarlo y tenerlo presente. Al igual que el pueblo de Dios lo hizo por tanto tiempo hasta el día de hoy, nosotros también podemos recordar en el momento en el que conocimos a Cristo. Quizás no fueron 430 años, quizás algunos fue poco antes, algunos a los 20 años, otros menos, cuando fueron niños, en su adolescencia o aún cuando fueron mayores. Pero sin duda que el Señor llegó en el momento exacto y preciso en nuestras vidas. Qué gran momento histórico cuando conocimos a Cristo, ¿no? ¿Quién se puede olvidar algún detalle? Quizás algunos nos recuerdan la fecha, el lugar exacto, pero sí recuerdan ese hermoso momento de arrepentimiento, de haber hablado o de haber orado con la guía de alguien, siendo chico, siendo grande. Quizás otros sí recuerdan las fechas y el momento, o qué es lo que escucharon y en referencia, eh, pero cómo olvidar ese gran momento en donde el Señor entró en nuestras vidas y fuimos perdonados y limpiados de nuestros pecados. Siempre es bueno recordar aquel momento donde conocimos a Cristo. Muchas veces me pongo a pensar en, en que su palabra llegó a mi vida, quizás siendo chico, pero llegó a mi corazón y un día pude entender quién era Dios y cómo yo estaba delante de Él, apartado, lejos y en pecado. Siempre me pongo a pensar en este versículo de 2 Corintios capítulo 4 que dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Su luz llegó un día a nuestros corazones y pudimos ver la realidad, pudimos ver y entender que estábamos lejos de Él, que estábamos en tinieblas y que necesitábamos de Jesucristo en nuestras vidas. Y esta mañana, hermanos, les invito una vez más a recordar aquel momento en el que llegamos a los pies de Cristo. Qué buen momento y qué glorioso momento vamos, que nunca vamos a olvidar. Cada uno tiene un testimonio diferente y eso es algo muy valioso. Cada uno de nosotros con diferentes historias, diferentes caminos vividos de formas diferentes, pero fue el mismo Salvador el que llegó a nuestras vidas. Y no solamente fue que nos salvó, al igual que al pueblo de Israel que lo salvó, sino que ese fue el inicio de un camino para algo mucho mejor, para un futuro con promesa y con propósito para la vida. Y también es igual para nosotros, hermanos. Nuestra salvación nos dio una nueva vida y un nuevo futuro con un verdadero propósito. Al igual que la vida de Moisés, del cual venimos estudiando su vida y todo lo que hasta este momento en el pueblo de Dios él vivió y todo lo que el Señor utilizó en su vida y cómo lo fue transformando para darle este gran propósito. Y de esta misma manera puede ser para nosotros. Así que hermanos, para terminar, demos gracias al Señor porque
un día fuimos rescatados por Él. Un día de gran gozo para nuestras vidas, que a pesar del paso del tiempo no ha perdido esa gran felicidad y esa gran importancia que tiene para cada uno de nosotros. Nada más para compartir, hermanos, que tengan una buena mañana.